Bueno, muy bien. Seguimos. Entonces, vamos a poner problema. Decimos problema 9.2. Ok, decimos determinar la corriente requerida para que el electroimán de la figura atraiga el trozo de hierro mostrado. Bueno, entonces para voy a pasar la figura porque de ahí es un poquito complicada dibujarla. Entonces, los apuntes sí vayan tomándolos para que los vayan entendiendo, pero la figura después la ven ahí en sus apuntes y se la adicionan a sus apuntes. Entonces tenemos este circuito, es el que tenemos. Entonces, el electroimán es la parte E, F, A, B. Y el hierro que queremos que sostenga es la parte D, C. ¿Ok? Entonces, es un imán en herradura que queremos que atraiga la parte de hierro de abajo. ¿Ok? Entonces, tiene una bobina de 50 vueltas, tiene acero laminado. Este se usa mucho en los transformadores. Ok, por eso en las figuras que yo le di, que por cierto, están en mediación virtual, ¿verdad? Las pueden agarrar de los apuntes también, pero están en mediación virtual en un documento Word aparte para que ustedes lo bajen y lo puedan trabajar. Si quieren imprimirlos y trabajar con lápiz ahí, ¿verdad? Sobre los gráficos. Ok. Entonces, aquí vamos a tener todos los datos, ¿verdad? Entonces nos dicen que la longitud de A a B, que es igual a la longitud de BC más EF más FA es igual a 4 pulgadas. Entonces, primer cosa que tenemos que detallar aquí es que está en sistema inglés, entonces tenemos que pasarlo en sistema internacional, ¿verdad? Nos dan LBC, la partecita pequeña del hierro, LBC, y LDE, 0.5, o sea, media pulgada. Y el área en todas las partes, o sea, el área es constante, alrededor de todo el circuito, es 1 pulgada cuadrada. Y el flujo que está induciendo la bobina es de 3.5 por 10 a la menos 4 Weber. Ok. Bueno. Entonces, como les dije, lo primero que hacemos es pasar todo a Sistema Internacional de Unidades. Ok, entonces ponémoslo ahí para la nota. Lo primero es pasar todos los datos al SI de unidades. ¿Verdad? Entonces decimos, L, E, DSB es igual a 0.5 LECDB EDCB, ¿verdad? Esta longitud, toda esta longitud es igual a 0.5 más 4 más 0.5. Todo esto en pulgadas. Entonces esto es igual a 5 pulgadas. Y entonces por 1 metro, que son 39.37 pulgadas. Entonces las pulgadas se van con las pulgadas y esto me queda en metros como 0.39
127 metros. Listo. Ya esa sección está en metros. Luego, el área que es igual a 1 pulgada cuadrada, ¿verdad? Por 1 metro cuadrado, que es 39.37 por 39.37 pulgadas cuadradas. Entonces las pulgadas cuadradas se van y esto me queda en metros cuadrados 6.45 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Entonces fíjense que en este circuito en serie tenemos acero laminado, es un material, ¿verdad? Y el hierro es otro material. Entonces aquí, en este caso, tenemos dos materiales, ¿verdad? Acero laminado es una sección y el hierro es otra sección. Cuando el imán esté cerrado, o sea, cuando se energice y el campo magnético atraiga el hierro, entonces vamos a tener dos materiales, acero laminado y además hierro. Entonces hacemos una tabla, ¿verdad? Entonces decimos, son dos secciones con diferente material. Entonces formamos la siguiente tabla, ¿verdad? Entonces decimos 1, 2, 4, 6, 7 columnas por 3 filas. ¿Verdad? Entonces aquí ponemos sección. Aquí tenemos el flujo, phi en Webers. ¿Verdad? Aquí tenemos el área en metros cuadrados. Aquí tenemos la densidad B en teslas. Aquí tenemos la fuerza magnetizante, la densidad, o sea, la fuerza magnetizante por unidad de longitud. Y esto es amperios vuelta entre metro. Amperios vuelta entre metro. ¿Verdad? Tenemos la longitud. En metros. Y tenemos las caídas en H, L, en amperio vuelta. Entonces tenemos una sección EFAB, EFAB, ay Dios mío, EFAB, y tenemos otra sección
EDCB. ¿Verdad? Y entonces procedemos a poner los datos que tenemos para cada variable. Entonces, para la sección, para las dos secciones tenemos el flujo que se va a inducir es el mismo. Entonces es 3.5 para este flujo, tenemos que encontrar cuál es la corriente por 10 a la menos 4. Y para 500 vueltas es, no, 50 vueltas. Ok, no se ponen las unidades porque estamos en Webers. En la otra sección también es 3.5 por 10 a la menos 4. El área es la misma para cada uno, entonces ponemos 6.45. A ver, voy a revisar si estamos bien. 6.45 por 10 a la menos 4, sí. 6.45 por 10 a la menos 4. 6.45 por 10 a la menos 4. El B hay que calcularlo, el H hay que calcularlo. En la sección EFAB es 0.3 de metro. EFAB son 4 pulgadas. Ah, bueno, no lo hicimos, ¿verdad? Bueno, 4 pulgadas EF, a ver, ELAB, LAB, LCD. EF, FA, 4 pulgadas. Sí, son 4 pulgadas, entonces lo pasamos a metros y son 0.3 de metros. Revísenlo. 0.3 de metro. Y la otra sección es 0.127 metros. Y entonces procedemos a calcular el resto. Entonces decimos la densidad de flujo en ambas secciones es ¿verdad? Es el mismo, entonces B es igual al flujo magnético entre el área. Entonces esto es 3.5 por 10 a la menos 4 entre 6.45 por 10 a la menos 4. Entonces esto da 0.542 Tesla. Entonces, para esa densidad de flujo, nos vamos a la figura 9.4 y encontramos, vamos a ver, 0.542. Vamos a ver cuánto da H. 0.45, 542. Casi 5.5, ¿verdad? Y es acero laminado. Entonces, casi 5.5. Entonces, casi 5.5, nos vemos aquí. Sí, ahora sí me dio bien. Ahora sí lo hice bien. Casi 5.5 es más o menos por aquí. 0.542. Entonces nos venimos aquí y de aquí nos venimos para acá. Bueno, y ahí sí me dio 0.75, ¿verdad? Perdón, 75 amperios vuelta sobre metro. Entonces aquí dio 75, ¿verdad? Más o menos. ¿Profe? ¿Sí? Disculpe, es que no sé si lo estoy viendo bien, pero no sería más bien en la partecita de arriba. Digamos, lo está tomando entre 4 y 5, ¿no sería entre 5 y 6 o estoy mal?
No, soy yo el que estoy mal. Muchas gracias. Entonces, esto es aquí. Como dijo, ¿quién fue? Yulisa. Sí. Bien, gracias, Yulisa. Entonces, por aquí estamos. Entonces, aquí tenemos 0.542 y nos venimos para abajo, ¿verdad? Bueno, ahí más o menos recto, ¿verdad? Ustedes lo hacen con una reglita, con una escuadra. Yo aquí lo tengo que hacer con mi pulso, que es malísimo. Y con esta pizarrita que requiere de mucha agilidad que yo no tengo. Bueno, el asunto es que nos dio 75. ¿Verdad? Entonces, aproximadamente 75 amperio vuelta sobre metro. Entonces, es acero laminado, ¿verdad? Acuérdense. Entonces, aquí volvemos a nuestra clase 3 y entonces implica de figura 4, 94, 94, ¿verdad? H doble barra es aproximadamente 75 amperios vuelta sobre metro, ¿verdad? Acuérdense que es acero laminado. Para que no se vayan a fijar en otro lado, sino en la curva del acero laminado, ¿verdad? Y entonces, tenemos que encontrar el H para el hierro. Y H, vamos a ver, para ese mismo densidad de flujo, 0.75. Nos venimos a 0.75. 0.75. Ah, caramba, se sale de esta figurita. Entonces tenemos que ir a la otra. ¿Dónde está la otra? Tenemos que pasarnos de día. Aquí. ¿Dónde estamos? No se las he dado. Profe, ¿Ah? pero en ese caso no sería igual 0.55. Bueno, 542. Sí, claro, La pero de ahí densidad del flujo. necesitamos para el hierro, es otro material, entonces necesitamos otra fuerza magnetizante, ¿verdad? Ok. Otra H, porque son dos materiales, ya encontramos para el acero laminado, ahora tenemos que encontrar para el hierro, ¿verdad? Es que creo que, bueno, me pareció que usted estaba buscando el 75. Entonces creo que la otra gráfica sí le funcionaba también. Vamos a ver. Esta es la de, aquí está. Esta es la otra gráfica. Entonces, para punto 542, para punto 542, o sea, más o menos aquí, ¿verdad? Aquí estamos en 0.542. Entonces nos vamos rectito, rectito, hasta hierro, hasta chocar con el hierro, más o menos chocamos aquí. Entonces yo puse 1500. No, estoy mal. Ahí es 575. Sí, eso está mal. Eso está mal. Entonces nos venimos 0.542 es menor de 0.5. O sea, es que yo a veces me embrutezco. Entonces aquí, esto 0.5,
¿verdad? Más o menos aquí 0.5, ¿verdad? 542, de ahí no, la escala no da, entonces nos venimos para acá. Exactamente, y entonces aquí chocamos y nos venimos para abajo y entonces tenemos la fuerza magnetizante 1500 amperios vuelta entre metro, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 1500, subrayémoslo. Entonces nos vamos para la clase de hoy y ponemos en ese problema H 1500 amperio vuelta sobre metro para el hierro. Entonces ya tenemos H, ya tenemos B, que es 0.0, ya lo calculamos, 0.542. 0.542 es el mismo, pero la fuerza magnetizante cambia, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 75 amperio vuelta entre metro y aquí tenemos 1500. Entonces ahora aplicamos la ley de Ampere y entonces tenemos la sumatoria de las fuerzas magnetizantes igual a 0 implica, ¿qué implica? A ver, la bobina, que es la fuente, ¿verdad? Entonces I por N, menos las caídas, que son la caída del acero laminado, del acero laminado por la longitud del acero laminado menos la fuerza magnetizante que provoca el pedazo de hierro, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a poner hierro. Bueno, con H ya se entiende, ¿verdad? Que es hierro por la longitud que aplica la fuerza magnetizante que está cayendo en el hierro y esto es igual a 0. Entonces tenemos todas las variables, tenemos las longitudes, tenemos H, etcétera. Entonces podemos encontrar, y tenemos el número de vueltas. Entonces de aquí despejamos IN igual. Y todo que está restando pasa a sumar al otro lado. Entonces es 75, que es la H del acero laminado, por 0.3, que es la longitud en que esa caída de fuerza magnetomotriz pasa, más 1500 por la longitud en que está cayendo, en que tenemos esa caída de fuerza magnetomotriz, y entonces esto es igual, revíseme las operaciones, a 213 amperio vuelta. Y entonces de aquí despejamos la corriente. Entonces implica que la corriente, para poder tener ese electroimán, es 213 entre 50 vueltas. Y entonces esto es igual a 4.26 amperios. ¿Por qué sabemos que así nos mantiene el hierro pegado? Porque asumimos que el hierro estaba pegado, o sea que no hay una brecha. Entonces no calculamos la pérdida de fuerza magnetizante en la brecha entre BC y ED, sino que lo asumimos que estaba pegado. Entonces no hay pérdidas. ¿Ok? Y entonces llenamos la tablita nuestra. HL de la sección de arriba da 22,5. Me la revisan, por favor. Y esto da 190.5. Ven, entonces pueden hacerlo, guiarse con la tablita o pueden ir haciendo los cálculos tal y como los hemos hecho aquí, ¿ok? Bueno. ¿Alguna pregunta? No, profe, por el momento todo claro. Sí.
Bien claro, bien claro. ¿Puedo hacerles un quiz? Mm, desentiende, profe. Sí, bueno, ok. Entonces, determinar la corriente secundaria y 2, ahorita les explico qué es corriente secundaria. Y ya empezamos a hablar de transformadores. Y 2, para el transformador, de la figura, para un flujo en sentido de las manecillas del reloj en el núcleo de 1.5 por 10 a la menos 5 Webers. Ok, aquí también voy a pasar la figurita porque es difícil dibujarla. Y yo gráfica la pasé apenas con un 70, así es que no me pidan mucha gráfica. Entonces ahí tenemos este transformador. Esto vamos aquí a quedar aquí y vamos a introducirle lo que es un transformador. Entonces, un transformador es una relación entre dos bobinas. ¿Ok? Entonces, el transformador puede elevar el voltaje o puede bajar el voltaje. ¿Ok? El punto es que los transformadores son importantísimos y se usan en todas las redes, absolutamente en todas. Por ejemplo, las plantas de generación nos mandan la corriente, como es tanta la distancia de donde están las plantas hasta donde están los centros de población, entonces el voltaje es altísimo. Entonces, de las plantas de Elice o de Fuerza y Luz, JASEC, etcétera, el voltaje de salida oscila, pero más o menos va en el orden de los 300.000 voltios. Entonces, esas torres que ustedes ven en los campos, en Tilarán, en Guanacaste, en Cañas, en todo lado, ¿verdad? Porque en todo lado hay esas torres enormes, grandotas. Esas torres van a 330.000 voltios o 300.000 voltios o 290.000, etcétera. Y llegan a las subestaciones. En las subestaciones entran a los transformadores y en los transformadores se reduce el voltaje a 440, 220 o lo que se vaya a necesitar en el barrio. Si está en un barrio lleno de empresas, entonces reducen el voltaje a 440 o 480, que es lo que usan las empresas. Si es en un barrio, entonces se reduce el voltaje a 220. ¿Ok? Entonces, aquí, esto es lo que se llama el voltaje primario y la corriente primaria. Entonces, esto que está aquí, vamos a ponerlo para que sepan, ¿verdad? Por aquí entra la corriente, dice. Entonces sale por aquí, se induce una corriente. Entonces, esta que está aquí es la corriente primaria. Entonces, esta es la bobina primaria. ¿Ok? Y ese es el voltaje primario. Entonces, ustedes están alimentando una corriente I1, que es la corriente primaria, con un voltaje V1, que no lo dice, ¿lo dice o no lo dice? No, no lo dice. Ok, ¿verdad? Y entonces aquí está la bobina. Esta es la bobina secundaria que produce una corriente secundaria y que tiene un voltaje secundario.
Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la corriente primaria, la bobina primaria y el voltaje primario implican o producen una corriente secundaria y un voltaje secundario. Ok, bueno, en las llaves puse bobina, pero no, ¿verdad? Las bobinas, los ingenieros diseñan las bobinas, de cuántas vueltas lo quieren, porque de acuerdo a las vueltas, así van a tener el voltaje y la corriente, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tienen corriente primaria, corriente secundaria, voltaje secundario. Sí, perfecto. Ok, entonces esto que está aquí es un transformador. Esto es un transformador. ¿Ok? Entonces se los voy a dejar de tarea ahí para que lo estudien y lo traten de resolver. Se puede resolver con todas las fórmulas que vimos en este capítulo, en las fórmulas de teoría, así es que no hay nada escondido, ¿ok? Pueden hacer la tablita, vean que es una sola sección, es acero laminado, entonces la tablita solo lleva una fila, ¿verdad? Y entonces van calculando todo de acuerdo como lo hemos estado calculando. Bueno, seguimos el próximo jueves, porque no hay laboratorio, porque no hemos completado la teoría para poder hacer el laboratorio de transformadores, ¿ok? Entonces seguimos con clases de teoría el próximo jueves de 1 a, yo espero que a 3:30 o 4, más o menos. Y después seguimos el viernes de 10 a 1 igual, ¿verdad? Ok, acuérdense, ¿de qué? De estudiar y que pasen un excelente fin de semana. Igualmente, profe, muchas Bueno, gracias. profe, hasta luego. Bueno, pura vida. Hasta luego, profe. Chao. Chaito.